RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctor Vite, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Muchas gracias, amigos de RCR, y a su disposición. Doctor Vite, ¿existe la posibilidad, según algunos analistas, de una segunda ola de nuevo coronavirus en el país, ¿no? Piura, de acuerdo a las cifras, no está al margen, ¿no? Si se toma en cuenta, por ejemplo, un reciente estudio del mapa del calor que presenta de salud, ¿no? Donde la región pasó de 12 a 19% de positividad en pruebas moleculares en la última semana, ¿no? Y además se ubica dentro de las 9 regiones que reportan aumentos de contagios en el país. ¿Cuál es la real situación en estos momentos en Piura, por favor? En primer lugar, decirle que en los hospitales, si bien es cierto, hay un incremento en las pruebas de laboratorio que son positivos, como usted lo manifiesta, ese porcentaje es mucho mayor en lo que es la demanda o la atención en las camas hospitalarias. En los establecimientos va más o menos al borde del 30 al 40% de incremento en el uso. Y lo que es las unidades de cuidados intensivos, estando ya colapsadas, en este momento ya tenemos pacientes en lista de espera para poder brindar una atención. Se desocupa una cama en unidades de cuidados intensivos e inmediatamente se está cubriendo. ¿Y cuáles son, se preguntarán los pobladores, los inconvenientes? Aquí hay responsabilidad de todos, responsabilidad del gobierno central de no poder advertir que hay algunas zonas que todavía estaban en una situación en las cuales no se podía haber una reactivación total de la economía, ¿no? Esa es responsabilidad del gobierno. Si bien es cierto, el gobierno central dio indicaciones que también eran potestad de los gobiernos regionales de poder evaluar. Desgraciadamente en el gobierno regional recién esta semana creo que se está haciendo el estudio de cero prevalencia, y ese era el dato preciso para los cuales nosotros lo deseábamos, porque no podíamos estar evaluando en base a cifras que no eran reales. Entonces necesitamos ese estudio de cero prevalencia, y ese estudio, ¿qué cosa es lo que nos iba a indicar? Nos va a indicar cuánto es el porcentaje de la población que aún no se ha contagiado. Ahorita ya no se trata tampoco de a cuántos pacientes voy a tratar. Se trata también ya de poder identificar a qué porcentaje de la población aún tengo que proteger. De eso se trata. Entonces, es muy probable, nosotros hacemos unos estimados que a lo mucho vamos a tener que proteger casi al 50% todavía aún de la población. Ahora, yo quiero volver a un tema que usted señalaba hace unos instantes, doctor Vite, muy preocupante, ¿no? Respecto a las camas de hospitalización y a las camas de unidades de cuidados intensivos, conocidas como camas UCI, ¿no? ¿Por qué le pregunto esto? Porque en reiteradas oportunidades el expresidente Martín Vizcarra, la presidenta de Salud, Fiorella Molinelli, han estado en Piura. Y ellos, lo recuerdo, que mencionaron que se iba a solucionar justamente el tema de las camas de hospitalización y las camas UCI. Usted nos dice, hay responsabilidad. También hay responsabilidad, naturalmente, de la gobernación regional a través de la Dirección Regional de Salud, ¿no? ¿Cuál es el déficit en estos momentos de camas? Mire, tenemos que tener presente que antes de la pandemia ya hemos tenido déficit de camas. ¿Okay? Mire, las recomendaciones de la OMS indican que es necesario tener 10 camas por 100.000 habitantes. En el Perú tenemos 3 camas. En Piura tenemos 0.3 camas por 10.000 habitantes antes de la pandemia. Cuando nos indicaban de que se venían 500 camas para Piura por esta pandemia,
Oigan, no estábamos cubriendo ni siquiera la necesidad de antes de la pandemia. Y eso se ve todavía reflejado en esta situación, porque mire, el día de ayer hemos estado en los exteriores del Hospital Santa Rosa, frente al Hospital Santa Rosa, donde hay un área COVID, donde se están atendiendo los pacientes en carpa. Esa es la realidad. Y carpas en este momento que se están llenando de pacientes. Carpas en las cuales los familiares indican que ese es un trato indigno. En estos días han habido lluvias, han habido filtraciones, y en el momento del mediodía el calor es insoportable porque están sobre una losa de concreto y porque no tienen la ventilación adecuada. Entonces, en camas hospitalarias, aún con las 500 que han indicado que se han hecho, que tuvieron muchas dificultades inclusive para entregarlas, estamos en déficit. Porque no solamente tenemos que atender, recuerden, la pandemia. Hemos dejado de atender pacientes hospitalizados por otras enfermedades, pacientes oncológicos que se han muerto en su casa, pacientes con insuficiencias renales que no podían acceder, pacientes con accidentes cerebrovasculares, donde, por Dios, era un suplicio. Y teníamos lo único que poder atender a gestantes que tenían alguna complicación y que tenían que operarse. Hasta para eso nosotros hemos tenido dificultades. Entonces, aquí la gran preocupación por un hospital de alta complejidad, para que sepan todos los oyentes, Piura es la única región donde no cuenta con un hospital de la capacidad, de la resolución, y en la cuales puedan atender al menos dignamente a nuestros pacientes. Ahora, no lo tenemos. ¿Qué ocurre, doctor Vite, si se presenta una segunda ola? En estas circunstancias, Piura no está preparada. No está preparada, pero no solamente en los temas de poder solucionar la atención en los establecimientos de segundo o de tercer nivel. Bueno, de tercero, el único que hace esa capacidad es Cayetano Heredia, pero el MINSA no tiene hospitales más que de segundo nivel. Entonces, ahí no estamos preparados. Pero ojo, aquí también en la región se ha equivocado la lucha contra la pandemia, y más aún en esta segunda ola donde ya hemos debido de aprender. Hemos estado en un proceso en el cual no se ha aprendido absolutamente nada, y en eso es lo que nos preocupa, la incapacidad de los funcionarios y de las autoridades. Y le digo el por qué. Porque simplemente en esta segunda ola, incluso las disposiciones del Ministerio de Salud, y yo me preguntaba, por Dios, que no leen a su ente rector, que no siguen las indicaciones a su ente rector. ¿Y cuáles eran las indicaciones? Pero no solamente del MINSA, de todos los equipos que trabajan con esta pandemia, de todos los especialistas, de todos los expertos. Por favor, el trabajo es en el primer nivel de atención. Pero acá, en el primer nivel de atención, se ha quedado desprotegido. No hay personal de salud. Al personal de salud que se le debió haber renovado contrato, no se le renovó contrato bajo la excusa de que no había presupuesto. Y nosotros nos lo preguntábamos, ¿pero qué se está haciendo con los presupuestos? No hay pruebas. Ahora nos indican que sí hay pruebas, pero moleculares, y que solamente se van a hacer en el hospital Santa Rosa. ¿Y cómo vamos a poder detectar, por ejemplo, un caso en la comunidad? ¿Cómo vamos a poder hacerle obligarlo a ese paciente, si no le muestro una prueba que está contagiado, de que se aísle? ¿O cómo puedo hacer un seguimiento concienzudo a sus contactos? Ahora, doctor Vite, si no tenemos pruebas, porque lo primero que indica la población, yo me siento bien, ¿por qué tengo que aislarme? Yo tengo que salir. Entonces, aquí necesitamos
y espero que los equipos que han venido en este momento, el día de ayer, a trabajar con las autoridades de Piura, enmienden toda esta planificación y necesitamos pues que el primer nivel de atención sea atendido por los motivos que ya manifiesto, ¿no? Ahora, permíteme, doctor Arnaldo Witte, usted es presidente de la sección Piura de la Federación Médica Peruana, lo están escuchando en varios puntos del país y nos gustaría que nos ilustre sobre este tema que es muy delicado. Lo que usted nos está diciendo es que el primer nivel de atención en las zonas más alejadas, ¿no?, que es la posta médica, que es el centro de salud, está totalmente colapsado, no hay personal médico, no tienen medicamentos, no hay atención. ¿Eso es así en Piura? Pero, oiga, le voy a explicar, no solamente es las zonas más alejadas. ¿Sí, no? Digo, pues si vamos a hablar de Yabaca, es triste la realidad, es peor la situación. Coméntelo, por favor, coméntelo. Que también Sechura, de Morropón, donde las situaciones se están haciendo en estos momentos críticas. Pero no solamente eso, hablemos aquí, a kilómetros de la Dirección de Salud, a 2-3 kilómetros, el Centro de Salud de Consuelo de Velasco, donde mínimo deberían haber 5 médicos para poder atender en forma normal, y con la pandemia deberían Consuelo de Velasco, ¿en qué distrito está ubicado? Para que la gente se ubique. En la zona oeste de Piura, ¿ya? A medio kilómetro del Hospital Santa Rosa y a 3 kilómetros de la Dirección de Salud. En el mismo distrito de Piura, en mismo Piura. Ese establecimiento debió haber sido potenciado. Y mire, llegó en la parte más crítica por enfermedad y todo lo demás de los médicos, llegó solamente a atender con 4 pacientes. 4 médicos. Y esos 4 médicos laboraban atendiendo pacientes COVID y no COVID, y aún continúan así. No se potencian los establecimientos. Y mire, le voy a graficar a Yabaca para que la población, para que el Perú entero sepa, y también para que la ministra de Salud entienda cómo es la crisis en Piura. Mire, Ayabaca es una provincia que tiene más de 150,000 habitantes. ¿Sabe cuántos médicos tiene asignado la Dirección de Salud para esa provincia? 11 médicos. 11 médicos, la gran mayoría serumistas, los demás por contrato. ¿Y sabe cuál es la relación médico-habitantes? Es un médico para atender más de 13,000 habitantes. Cuando las recomendaciones de la OMS o cuando otros países están en la relación de 1 en 300. O sea, para que usted más o menos vea la gran diferencia, la abismal diferencia, en las cuales porque Piura tampoco, además de no tener camas hospitalarias, además de no tener hospitales con la resolución que Piura necesita, además de no tener médicos, hay una gran brecha de recurso humano. Tenemos pues también la brecha de los presupuestos, ¿no? Y siempre, todos los años, y por eso es que no entendemos cómo este año nuevamente el incremento nada más que de 1.200 millones de soles para el sector salud, como que aquí no hubiera pasado ninguna pandemia. Cuando esos presupuestos, todos los años en el Ministerio de Salud, al menos en Piura, solamente alcanzan en años anteriores alcanzaba para cubrir hasta octubre. En estos últimos años era hasta agosto. En este año, en el mes de mayo, ya no teníamos presupuestos. Y se ha tratado de sobrevivir con los presupuestos, por supuesto, de adicionales que son de la pandemia y con presupuestos que son del gobierno regional. Ahora, usted nos comentaba, doctor Witte, que otro tema muy preocupante es que no se han renovado los contratos a personal de salud. Esto ha sido en plena pandemia, o sea, están desguarnecidos muchos establecimientos. Así es, pero además de eso, quiero indicar decisiones irresponsables
de algunos funcionarios y vamos a tenerlo que decir con nombre propio, porque esto no puede volver a suceder. ¿Qué funcionarios, doctor Vite? Mire, el director y el subdirector del Hospital Santa Rosa tomó medidas de represalia contra algunos médicos nombrados. ¿Por qué motivo? Porque el médico salía a reclamar de que no necesitábamos disponibilidad de más camas UCI. Y salía a la prensa a decir, antes de esto, vamos a necesitar más camas UCI porque no liberamos las camas UCI, no tenemos camas UCI libres. O salir a decir, si queremos, tenemos que trabajar con los pacientes no COVID, tenemos que tener áreas diferenciadas, porque si no también vamos a ser una fuente de contagio. Salir a reclamar esa situación, les ha negado el destaque a esos médicos, especialistas con más de 15 años laborando en el Hospital Santa Rosa. Mire, uno, cirujano plástico, el único cirujano plástico que tenemos en este momento en Piura, el único que se hace a cargo de todos los pacientes quemados. Entonces nosotros vamos a decir, ahora hasta nuestros pacientes quemados se van a derivar a otras ciudades, a otras regiones, porque no va a haber un cirujano plástico en el Hospital Santa Rosa. Dramático lo que usted nos está contando, ¿eh? ¿Verdad? Bastante dramático. ¿Y qué hay respecto al laboratorio de pruebas moleculares? ¿Solamente hay uno en toda la región? Mire, solamente hay uno ubicado en Gareza, en el laboratorio referencial, que según a inicios nos indicaban que iban a procesar 30 pruebas diarias. Hoy nos dice que se han potenciado, lo dudo, de verdad lo dudo, voy a tratar de confirmar porque esa información nos llegó el día de ayer, que ya estaban procesando 100 pruebas. Pero aún así, con esas 100 pruebas, es insuficiente. Recordemos que en la primera ola enviaron 2.000 pruebas, pero a la semana prácticamente ya no habían pruebas ni moleculares ni pruebas serológicas. Entonces, estamos ahora nuevamente trabajando bajo criterio clínico o bajo criterio sindrómico. Pero quiero decirles a las autoridades, tanto regionales como nacionales, que los médicos sí están en la capacidad como para poder trabajar en esas circunstancias, pero los resultados no son los mismos y le voy a explicar el por qué. Porque cuando a un paciente que no tiene síntomas le dices o tiene con síntomas muy leves, le dices estás contagiado y vas a poder contagiar, aíslate, entonces el paciente lo único que pide es que le demuestren que está contagiado. No solamente le basta la palabra del facultativo, sino que le demuestren para poder aislarse. Porque aquí ya hay mucha gente que está diciendo que esto son versiones de las autoridades para que la gente se quede en su casa o la gente no salga, que son medidas represivas del gobierno. Pero si no tenemos las pruebas, muy difícilmente, al menos al piurano conociendo su idiosincrasia, ese piurano va a seguir en la calle, va a seguir contagiando, no se va a aislar, ¿no? Entonces, aquí el trabajo es multidisciplinario, es integral, es con priorización en el primer nivel, y ojalá que nuestra ministra entienda que los médicos estamos en primera línea. No somos héroes, pero al menos, por favor, desde aquí le invoco. El día de ayer hemos recibido la notificación de nuestra directiva nacional, en las cuales la ministra se niega a dialogar. Creemos que eso es una actitud que no le hace daño, no le hace bien, no solamente al personal de salud, no solamente a los médicos, claro. No le hace bien, me conmueve, se lo juro, en este momento me conmueve que una primera autoridad de salud no quiera dialogar con su personal de salud. Igual pasa en Piura, tal vez estén siguiendo el mismo ejemplo.
pero pues en Piura todavía tenemos la esperanza de que los médicos, a pesar de todo, sigamos laborando, aunque nuestro gobernador, que también es un médico, no nos siga atendiendo. Doctor Arnaldo Witte, yo le agradezco infinitamente este testimonio, en realidad bastante dramático, de cómo está la situación en este momento frente al COVID y otras enfermedades en Piura. Le agradezco, como siempre, la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Muy agradecido, amigos. Gracias. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.